Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este día, esta tarde, voy a tratar un tema que me parece muy interesante, la soledad. Y para empezar, voy a hacer un par de encuestas como para sondear la audiencia, a ver cómo experimentan la soledad, si viven actualmente solos y si tienen miedo. Entonces voy a hacer un par de preguntas, voy a esperar un poquito más a ver si se conectan más personas a la sesión. Muy bien, pues vamos a empezar con esta primera encuesta. Es una encuesta nada más de sí o no. La pregunta es si han vivido alguna vez solos. Ok, pues ya están llegando aquí las respuestas. Vamos a dar un tiempito más. Sé que lo están pensando. Entonces vamos a ver si llegan más respuestas. Ok, pues creo que ya no participaron más. Entonces nos quedamos con que la mitad de los que están participando sí han vivido solos alguna vez en su vida y la otra mitad no. Voy a cerrar la encuesta, voy a pedir a mi equipo técnico que me ayude a cerrar esta encuesta, entonces regreso en un momento. Ok, pues ya quedó cerrada esta encuesta. Como ven, quedó empatado 50 y 50. Entonces vamos a pasar a otra segunda encuesta. Voy a pedirle a mi equipo técnico que la cambie. Vamos a esperar que la cambie. Muy bien, pues aquí está la otra encuesta. También es una encuesta de sí o no. Y esto es muy importante. La pregunta es, ¿te molesta o te da miedo la soledad? Entonces, esta pregunta también es importante. Esto nada más como para que tomen conciencia de cuál es su postura o su experiencia ante la soledad. Y vamos a ver un poquito. Y a mí también me sirve para conocer un poco cómo es esta experiencia en los que están participando, en la audiencia que está participando en este momento. Bien, pues voy a pedir a mi equipo técnico otra vez que cierre esta encuesta. Si ya no hay más votos, vamos a cerrarla. Muy bien, pues aquí en esta segunda encuesta, el 100% de los participantes dice que no le molesta o no le da miedo la soledad. Muy bien, pues con eso entramos un poquito en materia. Y ahora voy a hacer unas láminas que preparé para ustedes. Entonces vamos a ir a estas láminas. Todo este enfoque de la soledad es mi experiencia a través de la práctica de meditación y de todos los libros de Osho que he leído acerca de este tema. Entonces, hay una frase eh, que me llama mucho la atención de él, de Osho, que dice, nacemos solos, vivimos solos y morimos solos. Entonces, con esto quiero decir que nuestra verdadera naturaleza es la soledad. Cuando estamos naciendo, es cierto que ahí está el doctor, está nuestra mamá, quizá nuestro papá, enfermeros, etcétera, pero el que está naciendo eres tú. Eres el que está viviendo la experiencia. Los demás están ahí colaborando y ayudando, pero el que está viviendo la experiencia del nacer eres tú. Igual cuando nos morimos, puedes estar rodeado de tus seres queridos y estar ahí, pero el que se está muriendo eres tú. Entonces, eres tú el que está viviendo la experiencia. Y si eso lo transportamos a la vida entre el nacimiento y la muerte, pues también eres tú quien la está viviendo. Puedes estar rodeado de personas, tener una familia, hijos, esposa, pareja, etcétera, pero el que está viviendo la vida eres tú. Entonces, esa condición de soledad es muy importante y no tiene nada que ver con lo que a veces confundimos que es con desolación. O sea, nuestro problema es que confundimos soledad, que es nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia, con desolación. Y esta confusión nos hace experimentar la soledad, que no es la soledad, sino más bien la identificamos como desolación, como algo negativo. Y lo queremos llenar con compañía, con la compañía de alguien. Sentimos que necesitamos de la compañía de alguien para ser felices, para transitar en esta vida. Y no es así, lo que pasa es que cuando nacimos
la sociedad nos fue acostumbrando a tener compañía y nos fue alejando de nuestro verdadero ser, de nuestro contacto con nuestro verdadero ser, con nuestra esencia, con nuestra soledad, por así llamarlo. Ahorita más adelante voy a aclarar a qué me refiero. Pero la sociedad nos fue de alguna manera condicionando a estar siempre con compañía, a sentirnos desolados más que solos cuando estamos sin compañía. Y esto tiene que ver mucho con estas frases que también saqué de un escrito de Osho, que nos dan un poquito más de claridad sobre el tema. Cuando tú estás solo, es decir, sin compañía de nadie, no estás desolado, simplemente estás solo. Y hay una tremenda diferencia entre soledad y desolación. Cuando tú estás desolado, estás pensando en el otro, extrañas al otro. La desolación es un estado negativo. La soledad es la presencia de uno mismo. La soledad es muy positiva. Es una presencia, una desbordante presencia. Es decir, es la presencia de ti contigo mismo. Estás en contacto contigo mismo. Entonces, en realidad no estás solo. Estás contigo mismo. Es un estado de total presencia contigo. A eso le llamo yo soledad. Y cuando eso se entiende y se distingue de la desolación, entonces puedes estar con personas y aún estar en soledad. O puedes estar sin ninguna compañía y aún permanecer en soledad. Esto se resume, porque esto es un extracto del Tarot Zen de Osho, en esta preciosa carta que habla de la soledad. Es una imagen que representa eso que estoy diciendo. Es una carta muy bonita. El Tarot Zen de Osho no es un tarot adivinatorio, es un tarot basado en las enseñanzas del Zen, cuyo propósito es ayudarnos al desarrollo de nuestra conciencia. Su objetivo es ayudarnos a vivir en el momento presente, que es el objetivo del Zen. Entonces, este tarot, que utiliza algunas figuras arquetípicas, su propósito no es adivinar el futuro, sino darte pistas de cómo vivir en el presente. Entonces, esta carta de la soledad, que pertenece al grupo de los arcanos mayores, es la carta número 9 de los arcanos mayores. Y la otra mitad de la carta está dividida en 4 palos, no voy a entrar mucho en detalle. Si a alguien le interesa alguna sesión del Tarot Zen, lo podemos hacer también vía remota. Pero lo interesante es que los arcanos mayores tienen que ver con el desarrollo de conciencia, con la parte espiritual de nuestro ser, ayudarnos a desarrollar esa parte espiritual. Y los arcanos menores tienen que ver con ayudarnos a lidiar en este mundo material, en este plano, espacio-tiempo, con las cosas cotidianas. Entonces, esa es más o menos la estructura del Tarot Zen. Pero esta carta es muy interesante. Como pueden ver, es una persona que está en un lugar completamente solitario, no hay nadie a su alrededor, no hay nada a su alrededor. Pero lo interesante de esta carta es que desde su interior emana una gran luz que ilumina todo a su alrededor. Y esta es la metáfora de la soledad, de estar en contacto con tu verdadero ser y desde ahí irradiar ese estado de presencia, ese estado de bienestar, de dicha interior. ¿Sí? Entonces, la carta es muy bonita, muy significativa y representa precisamente eso, como la dicha, la felicidad que brota desde el interior cuando tú estás solo, es decir, conectado contigo mismo, que en realidad no estás solo, sino estás contigo, es la manera como se puede distinguir la soledad de la desolación. Entonces, dicho esto, lo interesante aquí es cómo puedo yo cultivar ese
estado de soledad, que como lo repito nuevamente, ese estado de soledad, yo puedo estar en ese estado de soledad, de presencia conmigo mismo, de estar conmigo, en medio de una gran multitud, en medio de una fiesta, o totalmente aislado, y no me representa nada. Dejo de tener miedo porque estoy acostumbrado a estar conmigo mismo y a estar bien conmigo mismo, esté donde esté. Entonces ese es el poder de conectarte con tu ser interior, de estar en tu soledad, en tu estado de presencia. Y la forma como se consigue eso, pues ya sabrán, que es lo que yo enseño, es a través de la práctica de meditación. Si tú desarrollas una práctica constante, permanente de meditación, vas a labrar ese camino, vas a volver a conectar con tu ser interior y cada vez va a ser más fácil que te conectes en ese espacio de presencia en el momento que lo desees. Entonces, este es el resultado de la meditación, llegar a ese espacio, a esa soledad, a ese estado de presencia. Pues bueno, quisiera entonces abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces vamos a abrir este espacio. Ok. Aquí Isabel dice, entiendo el valor de la soledad. ¿Qué recomiendas que haga si casi no tengo oportunidad de estar solo, pero sola de verdad? Ok, pues lo acabo de decir. La soledad de la que yo hablo no tiene que ver con la presencia o ausencia de personas. Tiene que ver con el estado de conciencia, el estar en contacto con tu verdadero ser. En lo más profundo de tu ser existe esa soledad interior, que es la ausencia de nadie, la ausencia de todo, excepto de ti. Tú estás solo ahí, pero estás ahí presente. Entonces, si cultivas ese estado de soledad, de presencia contigo mismo a través de la meditación, no importa que a lo largo del día estés en compañía de otras personas. Repito, puedes estar en una fiesta y estar conectado con tu soledad. ¿Sí? La desolación es la que es la diferencia. Pero una vez que aprendes a estar contigo mismo, nunca más vas a experimentar desolación, porque la desolación es la necesidad de estar con otro. Y cuando tú aprendes a estar contigo mismo, te vas a dar cuenta que no necesitas estar con nadie para estar bien. No necesitas de nada ni de nadie para estar bien, para estar en paz contigo, con la existencia. Entonces, eso no quiere decir que te vuelvas un ermitaño o que te vuelvas un autista. No, al contrario. Simplemente, cuando estás con personas, de todas maneras estás solo y estás consciente de que estás con las personas. Si las personas no están, de todas maneras sigues conectado con tu soledad, con tu paz interior y no pasa nada. Puedes estar en una multitud o estar en ausencia de personas. Santiago, creo que la soledad es un estado que poco a poco se va ganando, pues creo que primero se tiene que estar en convivencia. No necesariamente, si tú naces solo, puedes seguir solo. En cualquier momento de tu vida puedes encontrar, o sea, otra vez, no confundan la soledad con la etapa de la vida en donde ya tuviste hijos, tuviste familia, ya se fueron tus hijos, ya estás solo en la casa, ya se murió tu mujer, entonces estás más solo en la casa, ya se murieron todos tus contemporáneos, entonces estás muy... No, no estoy hablando de esa soledad. Otra vez repito, estoy hablando de un estado de presencia, de un estado de conexión con tu ser más profundo. Y cuando estás en ese estado de conexión, que puedes hacerlo desde los 15 años, 16 años, 20 años, 12 años o 50 años, lo que sea, puedes estar en ese estado de soledad, aún estando en una fiesta con cientos de personas. Eso no implica que no puedas estar solo. Al contrario, estás tú solo
pero estás en la convivencia con las personas. No te desprendes de esa conexión con tu ser profundo. Entonces, y lo vuelvo a repetir, esa soledad no requiere de la presencia de nadie. ¿Sí? Aquí Santiago tiene otra pregunta. Me refiero a poder estar en soledad plena. No sé a qué te refieres con soledad plena, pero otra vez creo que te estás yendo por la idea de no tener nadie a tu alrededor que te moleste, como si tú fueras a una cueva al Tíbet y estuvieras totalmente solo. No sé a qué le llamas soledad plena, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Tú puedes estar en ese estado de soledad que yo llamo, ese estado de presencia, de estar contigo mismo en cualquier lugar y a cualquier edad y en cualquier momento. ¿Sí? Ese es el concepto, que es un poco complicado de entender, porque soledad la asociamos con ausencia de personas, con estar retraído del mundo. No estoy hablando de esa soledad. Tú puedes estar en completa soledad y aún así estar participando en el quehacer del mundo. Osho tiene una frase muy bonita, dice: puedes estar en el mercado, pero nunca más ser del mercado. Es decir, cuando estás en un estado de conciencia, no quiere decir que renuncies al mundo o a las cosas materiales, simplemente que ya no eres parte de eso. Sin embargo, puedes estar en el mercado, puedes jugar en el mercado, puedes participar en el mercado, pero ya no eres del mercado, ya no eres parte del mercado. ¿Ok? Quizá eso aclare un poco más. Aquí Isabel tiene otra pregunta. Hay mucha gente sola en este mundo que añora alguna amistad, novio, etc. ¿No crees que les convenga tener compañía para no sentirse deprimidos? Sí, esa es la forma como la psicología trata ese problema con las personas mayores que requieren compañía. Pero tal vez vuelva a lo mismo, si tú le enseñas a esa persona a estar consigo mismo, puede o no tener compañía y de todas maneras va a estar bien, va a estar en un estado de dicha, porque lo repito, el estado de presencia contigo mismo, de soledad, automáticamente te conecta con una dicha enorme, no necesitas de nadie para estar bien. Obviamente que si no estás conectado con eso, sino que no conoces ese estado de presencia, aquí llamado soledad, pues simplemente estás en la desolación. Y como decía en la definición, la desolación es la ausencia del otro. Entonces necesitas compañía para no sentirte desolado, no sentirte triste, deprimido, etcétera, etcétera. Pero no estoy hablando de eso. Entonces, estoy hablando de si a esas personas se les enseñara a estar conectados con su ser interior, estarían muy dichosos si tuvieran compañía o si no la tuvieran, les daría igual, ¿no? Santiago aquí hace una aclaración, me refiero a sentirse atraído por mi ser interno. Bueno, pues sí, sentirte atraído por tu ser interno, pero tu ser interno no te va a atraer así. Tú puedes buscar tu ser interno desde que tienes 15 años, no tienes que esperarte a una determinada etapa de la vida. Si el estado de vejez o de madurez te invita a buscar tu ser interno, pues está bien, pero no es condición, lo puedes buscar desde antes. No es necesario esperarse, ¿no? a sentir esa necesidad, ese llamado de tu ser interior. A ver, aquí hay varias preguntas de Elia, primero de Cecilia. Cecilia, nuestra sociedad va favoreciendo el aislamiento individualista, muy cómodo, que no es soledad desde lo que estamos compartiendo. ¿Cómo combatimos esta tendencia? Otra vez, yo creo que la forma es entender que la soledad que yo estoy planteando no quiere decir aislamiento.
La soledad, el estar conectado con tu esencia, te permite estar dichoso, estés con gente o no estés con gente. Si hay gente que quiere no convivir con la gente, bueno, ese es otro tema. Pero lo que yo estoy planteando, tú puedes convivir con la gente, pero mantener tu contacto con ese silencio y esa presencia interior, ¿sí? Entonces creo que esa sería la forma de combatirlo. Muchas veces se piensa que la meditación favorece el aislamiento, el irse al Tíbet, el no socializar, en volverse autista, en despreciar todo lo que es el mundo material, y no, la manera como yo lo he aprendido y como lo enseña Osho es precisamente eso, lo que acabo de decir. Puedes participar en el mercado, pero ya no eres parte del mercado. Entonces no necesitas, tu felicidad no está en función a cosas externas que se consiguen en el mercado, sino a tu conexión interna. Elia, la soledad, estar solo es algo difícil, pero una vez que aprendes a estar solo, lo disfrutas. ¿Cómo sugieres que se logre un balance entre estar solo y estar conviviendo con los demás? Bueno, vuelvo a aclarar. Cuando tú aprendes a estar solo, es decir, ya tuviste una experiencia y te das cuenta que puedes estar solo, otra vez, no se trata de decir, pues yo voy a estar solo y sé que puedo estar solo y los demás no me importan y soy autosuficiente y me vuelvo autista, me vuelvo egoísta, me aíslo del mundo y busco un balance entre a veces estar solo y mandar al diablo al mundo y a veces estar con gente. Lo que yo estoy planteando, la soledad que yo estoy planteando, que es la conexión profunda con tu ser, ese estado de presencia, lo puedes tener cuando estás con alguien, acompañado, con tu familia, y también lo puedes tener cuando estás sin compañía. Ese estado de soledad no cambia si estás con personas o no estás con personas. Esa es la diferencia. Entonces no tienes que buscar un balance. Simplemente siempre estás solo. Esa frase de nacemos solos, vivimos solos y morimos solos se refiere a que vivir realmente como lo plantea esta enseñanza es vivir completamente conectado siempre a tu ser interior. Entonces nunca estás solo porque siempre estás contigo mismo, al menos contigo mismo. Y el estar contigo mismo no se pierde cuando estás con personas y tampoco se pierde cuando estás sin personas, sin compañía. Entonces no hay que buscar un balance, más bien tú estás siempre contigo y cuando haya que convivir, convives, estás contigo y cuando no haya que convivir, no convives y sigues contigo. Entonces ese estado de soledad no cambia cuando estás con personas o no. Santiago, sí creo que no es por edad, pero sí por madurez personal. No sé, puede ser. Yo en los talleres que acompaño a Dayal en el Osho Center, hay personas que a través de los talleres deciden seguir el camino de la meditación, pero en serio. Se vuelven buscadores de la verdad, buscadores de su verdad, buscadores de su ser interior, volver a conectar. Y ahí hay personas de 18 años, de 20 años, de 22 años, de 25 años, de 30 años, de 35, de 37, de 40, de 50, de 60 y habemos unos de 70. Yo empecé mi camino cuando tenía 50 años, pero hay personas que lo empiezan a los 18 años, a los 25 años. No creo que sea una condición de madurez, es una condición de darte cuenta que existe ese ser interior y que en cualquier momento que tú quieras, puedes iniciar ese camino de búsqueda. Entonces, no está sujeto a la edad ni al nivel de madurez desde mi punto de vista, pero respeto esa visión que tiene Santiago. Isabel,
¿Es válido buscar un espacio de varios días en silencio y soledad? Me refiero a algo como un retiro. Sí, esos espacios que te aíslan de la gente, te obligan de alguna manera, es un artificio, para estar contigo. Ya lo comentaba Elia también, que en las experiencias cuando estás solo se dio cuenta que lo puede disfrutar. Sí, porque entonces estás contigo. Ahora, si a eso le agregas la meditación, no se vuelve nada más un ejercicio como eso de meterse en una tienda de hielos o caminar el camino de Santiago o irte a un retiro en silencio de 7 días o de 10 días y después la vida sigue igual. No, si realmente estás como parte de tu práctica de meditación en ese espacio que te ayuda a profundizar en tu práctica de meditación y hacer más grande el camino y más fácil el camino para conectar con tu ser interior en el momento que quieras, eso ayuda muchísimo. Entonces, yo lo recomiendo mucho siempre y cuando sea un retiro de meditación, no tanto un retiro de silencio así sin ton ni son. Puede servir, pero creo que se queda corto porque después de eso no hay nada más. Pero definitivamente sí ayuda, es una estrategia para eso. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? A ver, Isabel tiene aquí otra pregunta o comentario. Creo que hay mucha gente que le tiene miedo a la soledad porque puede correr peligros. No se siente segura sola. Ese es un buen punto. Sí, definitivamente eso no tiene nada que ver. Otra vez, ese miedo no es a la soledad, es miedo a no poder valerse en una situación de peligro o en una situación de accidente, pero no es un miedo a necesitar compañía, sobre todo si estamos ya hablando de la soledad que yo estoy queriendo plantear. O sea, si yo estoy bien conmigo mismo, estoy conectado conmigo mismo y no tengo miedo a estar solo, puedo estar con gente o no con gente, pero si tengo una condición donde dependo, una condición de salud o una condición de seguridad que dependo de otras personas, pues eso no le llamaría yo miedo a la soledad, más bien es miedo al peligro que puedo enfrentar. Y entonces pues es válido buscar compañía o buscar a alguien que esté conmigo y que me ayude. Pero ese miedo no es a estar solo, sino es miedo al peligro que corro por mi condición. Pero internamente yo estoy conectado con mi ser y no me da miedo estar solo, estar sin compañía. Sería otro caso diferente, pero es una buena observación. Santiago, creo que la soledad y hasta el estado de abandono que se siente puede ser muy enriquecedor. Bueno, pues es un paso dentro de la meditación. No necesariamente. Sí puede ser un estado de abandono, una experiencia muy fuerte, te puede hacer ver hacia adentro de ti, volverte introspectivo en ese sentido y encontrar ahí algo valioso definitivamente. El estado de abandono puede ser un caso muy extremo, pero normalmente no hay esa introspección porque eso sucede como al azar. A través de la meditación, que es un trabajo consciente, dedicado, enfocado a crear ese espacio, volver a conectarte, pues es el camino más seguro para volver a conectar con esa experiencia de soledad, ¿no? O sea, no necesitas pasar por un abandono, ni tampoco sufrir un abandono, pero bueno, esa puede ser otra forma de llegar a una experiencia similar a la que estoy planteando, ¿no? Muy bien, pues si no hay nada más, estamos llegando ya a los 30 minutos, voy a dar unos 2 minutitos más por si alguien tiene alguna otra pregunta o duda. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Agradezco mucho su participación, ha sido muy enriquecedora esta
experiencia, esta conversación. El tema es complicado, difícil de entender, pero espero que con esto haya despertado a lo mejor la curiosidad por experimentar ese estado de presencia al que he llamado soledad, a través de la meditación. Es otra vez, el camino es a través de la práctica de la meditación. Entonces es algo que se tiene que experimentar por uno mismo, no se puede transmitir con palabras. Entonces la invitación está ahí. Si quieren tener otra visión de lo que es la soledad diferente a la desolación, pues con mucho gusto estoy aquí para ayudarlos a emprender su camino de meditación. Para terminar, Santiago dice muchas gracias, hablamos luego, jaja. Y Isabel, muy interesante, gracias y gracias a todos por asistir. Aquí comenta su Isabel. Sí, muchas gracias a todos nuevamente y espero verlos pronto. Que tengan una buena tarde. Chao.